Presentaremos ahora al doctor Juan Andrés Pérez Wolf. El doctor Wolf es médico ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal, vicepresidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y es ex coordinador docente del Doctorado de Perinatología de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Pérez Wolf nos hablará de la epidemia del siglo XXI, la obesidad, cómo esta impacta en la gestación. Bienvenido, doctor Pérez Wolf. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mortimer. Buenas tardes, Saulo. Gracias por la invitación. Vamos a iniciar compartiendo pantalla. ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto, Juancho. Adelante y bienvenido. Bueno, gracias al comité organizador de la Clínica de la Mujer, en nombre de su director, el doctor Saulo Molina. Gracias al presentador, mi compatriota, el doctor Mortimer. Vamos a hablar de obesidad y esta epidemia en el siglo XXI, haciendo énfasis y consideraciones en el embarazo. Sin duda alguna no tengo conflictos de intereses en esta conferencia. Y vamos a comenzar por algunos conceptos. Vamos a hablar de dos conceptos. El primero, el de la Organización Mundial de la Salud, en la cual nos comenta que el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa y que puede ser perjudicial para la salud. Por lo tanto, aquí vamos a ver que es perjudicial tanto para la salud del feto y de la madre, en la cual hay un desbalance entre la ingesta de calorías y el gasto energético, y esto conlleva a un depósito anormal de grasa y por ende de ganancia de peso. Así pues, otras instituciones como el Observatorio Mundial de Obesidad y ampliando el concepto con otras publicaciones, nos dicen que esto es una enfermedad de etiología multifactorial, muy importante esto, de curso crónico, en la cual se involucran múltiples aspectos dentro de estos genéticos, ambientales, cambios en el estilo de vida, y que de manera importante llevan a un trastorno de tipo cardiometabólico, y este trastorno de tipo cardiometabólico, sin duda alguna, que es objeto de cada vez mayor interés de estudio en relación a la obesidad y las consecuencias. La manera de determinar si una persona está en un peso normal, en sobrepeso u obesidad, es el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la estatura al cuadrado, donde vemos que un peso normal es el que está con un índice de masa corporal por debajo de 24,9, que hablamos ya de sobrepeso cuando está el índice de masa corporal por encima de 25, y obesidad, que es lo que ocupa la atención de estos minutos, es cuando el índice de masa corporal está por encima de 30, que lo podemos dividir en 3 grados, 1, 2, 3, el grado 2 a partir de los 35, el grado 3 a partir de los 40, y sin embargo la Sociedad Española de Obesidad en el 2017 añade a esta clasificación la obesidad tipo 4 o extrema, con un índice de masa corporal que está por encima de 50. Diferentes países han adaptado estas tablas para el control prenatal, las tablas de Atalá. En Colombia muchas instituciones se rigen por estas tablas, y lo que quiero recalcar en estas tablas es que dependiendo de las semanas de gestación, pues este índice corporal va cambiando en relación a si está normal, si hay sobrepeso o si hay obesidad. Así pues, fíjense cómo en la medida que va avanzando la edad gestacional, este índice de masa corporal va aumentando para considerar el sobrepeso, y de acuerdo a algunas resoluciones del Ministerio de Salud es de uso en los centros para el control prenatal. Como decíamos, esta conferencia, y es la epidemia del siglo XXI, es considerada una epidemia por la Organización Mundial de la Salud a partir del año de 1988, y de este Observatorio Mundial de Obesidad, que es una institución que impulsa esfuerzos a nivel global para reducir y prevenir la obesidad. Fíjense, con unas estadísticas muy interesantes en relación al número de adultos por encima de los 20 años que tienen obesidad. Se estima que existen para el año de 2016 aproximadamente 670 millones, más de la mitad es en la población femenina, 300 millones de mujeres
con obesidad o con índice de masa corporal por encima de 30. Pero ¿qué ocurre a nivel mundial? Fíjense, esto es en números, sin duda alguna que los 10 países que más tienen obesidad son países, la mayoría de ellos países en desarrollo, países desarrollados, dentro de los cuales, fíjense, los primeros 5, Estados Unidos, China, Brasil, India y la Federación Rusa, pero en porcentaje, aquí lo vemos hombres y mujeres, en hombres y mujeres, los Estados Unidos, China ocupan los 2 primeros lugares, India y Brasil se disputan tercero y cuarto entre hombres y mujeres, pero cuando hablamos en porcentaje, fíjense, los Estados Unidos, un 36% de los hombres tienen obesidad y en los Estados Unidos es el 4.º lugar con mayor proporción, pero existen islas del Caribe como Bermuda, Puerto Rico y Bahamas, que son los países que tienen mayor porcentaje de obesidad. Colombia ocupa, de acuerdo a esta estadística, la posición número 78 a nivel mundial con un porcentaje de obesidad de 22,3. Pero fíjense, más relevante aún, vamos a ver que se considera alto riesgo de obesidad cuando está por un puntaje por encima de 7. De acuerdo a este Observatorio Mundial de Obesidad, Colombia está un puntaje de 7.5. En azul claro vemos mujeres con sobrepeso y entre 1900 y 2015 aproximadamente se considera que llegaron a ver a un crecimiento de las mujeres obesas representando aproximadamente un 28% de mujeres tenían obesidad con un rápido crecimiento, fíjense, un crecimiento de 5.3%. Esto se considera un rápido crecimiento como se ve allí en la lámina. Y que esta obesidad contribuía a complicaciones que vamos a ver más adelante, principalmente diabetes, hipertensión y enfermedad isquémica. Fíjense, las muertes debido a diabetes, 6,5 por 1000 casos de diabetes, con un costo que era aproximado de 1.839 millones en Colombia en relación a costos atribuidos a la diabetes. Sin duda alguna que esto nos pone, y esta es una situación muy similar en el resto de los países de Latinoamérica, y esto nos pone en una situación preocupante, porque muchas veces no damos el interés que amerita esta situación de sobrepeso, obesidad. En Venezuela las llamamos muchas veces gorditas y sin prestarle el interés que esto conlleva. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica? Que sin duda alguna estamos sufriendo una transición nutricional, y esta transición nutricional se debe a que hay expresiones en Latinoamérica de la dieta norteamericana en la cual hay un aumento en el consumo de grasas saturadas, carbohidratos, y esto por supuesto está conllevando a esta situación de obesidad y sobrepeso. Esto es una declaración de la Federación Mundial de Obesidad, en la cual nos dice que esta es una enfermedad crónica, recurrente y progresiva. Y fíjense que vemos en el centro la obesidad y vamos a ver los cuadros siguientes en la fisiopatología de la gran cantidad de eventos adversos a los que puede llegar la obesidad: cáncer de mama, cáncer de mama, diabetes, enfermedad cardiovascular, colesterol, vemos hipertensión, osteoartritis, apnea del sueño. Pero fíjense, algo importantísimo y que cada vez cobra mayor relevancia es el estigma social que conlleva a la que se conlleva a estas mujeres obesas. Y como dije anteriormente, muchas veces y de manera hasta despectiva, esa gordita, o estoy viendo una gordita, tengo el control prenatal una gordita, y sin duda alguna que hay un importante estigma social en relación a estas mujeres con sobrepeso, aunque no es lo que el interés en este momento de esta conferencia. Y algo más en relación a esto, y es que las mujeres con sobrepeso y obesidad tienen un alto riesgo cardiometabólico. Sin duda alguna que, como dijimos anteriormente, estas mujeres con sobrepeso y obesidad van a tener una insulinoresistencia, y esto nos lleva además a diabetes, que se manifiesta de diferentes maneras, con alteraciones en el perfil lipídico, en la presión arterial, en los niveles de glucosa, pero que también esta insulinoresistencia puede estar afectada por la edad. En la medida que hay mayor edad,
hay mayor acumulación de grasa, pero también hay factores genéticos que pueden conllevar a que en la medida que va avanzando esta persona pueda tener mayor probabilidad de insulinoresistencia. Y si sumamos a esto el riesgo de los cambios de hábito de vida, tabaquismo, sedentarismo, dietas no saludables, personas que por esta obesidad van a ser hipertensos, con trastornos del metabolismo lipídico, bien sea por la dieta o inclusive por factores genéticos, pues estamos teniendo una persona que tiene mayor probabilidad de morir a temprana edad, mayor probabilidad por enfermedades como la diabetes o enfermedad cardiovascular. Y este es el enfoque holístico que hace o que da la Asociación Americana de Cardiología y de Diabetes en relación a esto. Pero también hay un enfoque biopsicosocial de la obesidad, en la cual no debemos verlo como simplemente un sistema o un problema de alimentación. Existe una integración de factores biológicos en donde hay una parte genética muy importante, además del proceso que se va viendo en la medida que vamos envejeciendo, un factor social en relación a el acceso a los alimentos o a la educación que tengamos en relación al consumo de alimentos, y unos factores psicológicos en donde hay cultura, educación y un entorno familiar que nos dan un enfoque diferente de esta enfermedad del siglo XXI, en donde cada vez más se le da más importancia a la dieta porque tenemos malos hábitos de alimentación, como vimos anteriormente, y factores conductuales. No hay una conducta de hacer ejercicio, de cambios de hábitos de la dieta, o en muchos países donde hay factores socioeconómicos que pueden influir sobre la dieta, y prácticamente en estas dos factores etiológicos, en estos dos importantes etiologías, prácticamente está el 60% de las causas de la obesidad, pero en la actualidad tenemos también factores genéticos que cada vez se estudian más y que pueden representar entre el 20 y el 40% de las causas de la obesidad, aunque también unas menos frecuentes, neuroendocrinos y iatrogénicas. Se han identificado, fíjense, y he hablado de las causas genéticas, a la cual cada vez se estudian más de 250 genes marcadores de obesidad. Existen 10 veces más genes para subir que bajar de peso, y se han estudiado principalmente 5 alteraciones genéticas en relación al sobrepeso. Una de las más importantes es el gen de la leptina que está encargada del apetito y del metabolismo basal de los pacientes, y que esta leptina, esta grasa que se produce, aumenta la leptina y puede llegar a producir un aumento de la resistencia de la leptina, lo que lleva a una hiperfagia, a una resistencia a la insulina, con todos los trastornos que vamos a ver más adelante. Pero entrando en materia, obesidad y embarazo, pues ya vimos cómo son las tablas para determinar cuando una paciente es obesa. Esta es la más utilizada, es igual en hombres y mujeres, como vimos anteriormente, pero fíjense qué nos dice en los protocolos del Clínic de Barcelona, que el índice de masa corporal en la gestante debemos tomar principalmente es el peso preconcepcional, y en base a este peso preconcepcional es que nosotros debemos calcular cuál debe ser el incremento de peso adecuado de esta embarazada. Entonces debemos diferenciar qué es si esta paciente tiene una obesidad preconcepcional y diferenciar de el peso ganado en el embarazo. ¿Y cuál es el peso óptimo? Pues el peso óptimo es aquel valor que se asocia a una menor cantidad de efectos adversos, tanto para la madre como para el feto, en todas las etapas, en el embarazo, en el parto, en el puerperio y en etapas posteriores, porque como hemos visto, esto se asocia a alteraciones posteriores. Así pues, fíjense que en nuestra embarazada normal, nosotros le decimos 1 kilo, kilo y medio por mes, esto es aproximadamente entre 11 y 16 kilos por mes, pero cuando nosotros hablamos de sobrepeso y obesidad, en la ganancia de peso de esta mujer embarazada debe ser menor. Así pues, entre 7 y 11 kilos para mujeres con sobrepeso, pero alrededor de 6 kilos para mujeres con obesidad. Y estas mujeres obesas que ganan menos de 8 kilos, está comprobado que tienen menor cantidad de complicaciones que vamos a ver más adelante,
y aquellas pacientes con asesoramiento dietético que ganaron alrededor de 6 kilos, pues tuvo una mejor función metabólica, con menor resistencia a la insulina, con mejores niveles de leptina y de glucosa. Fíjense esto, importante. Esta es la revista Time del año 2019. La revista Time aproximadamente son 3 millones de copias, llega aproximadamente a 26 millones de personas. Y fíjense el titular, cómo los primeros 6 meses pueden cambiar el resto de tu vida. Y sin duda alguna que está demostrado que en la medida que aumenta el peso, en la medida que tenemos un índice de masa corporal mayor, pues vamos a tener mayores complicaciones. Vamos a ver cuáles son estas complicaciones en la madre. En la madre tenemos, fíjense, mayor probabilidad de complicaciones en relación, a diabetes, diabetes gestacional y hipertensión gestacional. Y ahí vemos cómo la probabilidad de una diabetes aumenta 11 veces, la probabilidad de una preeclampsia hasta 4 veces, pero no debemos dejar por detrás la probabilidad de fenómenos tromboembólicos, de enfermedad cardíaca, y hablamos de este trastorno cardiometabólico, y las pacientes obesas tienen mayor probabilidad de complicaciones diferentes, inclusive en el procedimiento anestésico, y mayor probabilidad de admisión a una unidad de terapia intensiva. Pero los efectos adversos, además, en la madre también están en el feto. Este feto tiene mayor probabilidad de tener malformaciones fetales, y este estudio, este metaanálisis de diferentes centros de investigación, son malformaciones en obesas en ausencia de diabetes, y fíjense cómo la principal nos aumenta la probabilidad de malformaciones en diferentes aparatos y sistemas, pero la primera causa es malformaciones a nivel del sistema nervioso central, segundo cardiovascular, y en tercer lugar nos pone las alteraciones orofaciales, labio leporino, y nos habla de otras malformaciones, aunque en menor grado, como gastrointestinales, el tracto urinario y genital. Pero principalmente está asociado a malformaciones del sistema nervioso central y cardiovascular. Y cuando evaluamos otro estudio, otro metaanálisis, fíjense, la primera malformación del sistema nervioso central es espina bífida, y a nivel cardiovascular los defectos septales, pero también este metaanálisis agrega otras malformaciones vistas como atresia anorrectal, inclusive hidrocefalia. Y aquí tenemos, fíjense, de acuerdo a este metaanálisis, espina bífida, defectos cardíacos, el tabique, atresia anorrectal y hidrocefalia. ¿Y qué es lo que ocurre? Aunque el estudio anterior nos excluía las malformaciones por diabetes, fíjense, la hiperglicemia está ocasionando un daño al ADN, y es lo que vemos en la actualidad, que cada vez vemos más este fenómeno de epigenética y de programación fetal, pero además esta hiperinsulinemia aumenta el estrés oxidativo, hipercetonemia, que en conjunto con el aumento de la glucosa lleva a inducir malformaciones. Esta mujer obesa tiene tiene una alteración de nutrientes, inclusive muchas de estas son posteriores a cirugía bariátrica, por lo tanto tienen una mayor demanda metabólica, y ahí tenemos que entonces la demanda metabólica, los requerimientos, por ejemplo, de ácido fólico son mayores en estas mujeres obesas. Pero en el feto, además de las malformaciones, fíjense, hay aumento de los factores proinflamatorios, y este feto tiene también mayor riesgo cardiometabólico, hasta en un 22%, riesgo de macrosomía fetal, y en etapas posteriores, obesidad en niños y adolescentes. Este estudio de la revista de hipertensión, en donde compara riesgo con obesidad, fíjense que estos fetos tienen mayor riesgo de obesidad, como vimos anteriormente, pero también mayor riesgo de tener trastornos cardiometabólicos en la niñez y en la infancia. Y se nos agrega otro problema a estas malformaciones, y es que si vemos aquí en esta primera lámina, fíjense, esta es la tasa de detección de malformaciones en la paciente con un índice de masa corporal que está por debajo de 25 en blanco, pero vemos que esta gris, azul y negro es paciente que tiene obesidad tipo 1, 2 o 3, y fíjense que hay menor tasa de detección de malformaciones en los estudios estándar, el primer estudio. Y que esta tasa de detección, cuando vamos a un estudio dirigido por alguna situación en particular, por alguna enfermedad particular, sin duda alguna que, aunque se hacen mejores diagnósticos, porque es un estudio especializado, pero también la tasa
de detección es menor y la tasa de detección también es menor para estudios especializados cuando encontramos alguna sospecha de malformación por ultrasonido. Y el riesgo perinatal también está afectado en la medida que va aumentando el índice de masa corporal. Tenemos mayor riesgo de pérdida temprana y riesgo de mortalidad perinatal al año de vida. Y estos fetos, como vimos, pueden ser obesos o macrosómicos con pesos por encima de 4,5 kilos, y sabemos que los fetos macrosómicos tienen mayor probabilidad de hacer traumatismo intraparto, y este traumatismo intraparto también puede estar asociado con asfixia y las consecuencias de la parálisis cerebral, pero también parto pretérmino, y en este parto pretérmino entre 22 y 27 semanas, en este estudio en particular, estaban asociados a estas interrupciones iatrogénicas por pacientes, por ejemplo, con preeclampsia, que vimos que era una de las complicaciones de estas pacientes embarazadas. También tiene efectos en la fertilidad, y esta paciente obesa tiene alteraciones en su sistema hormonal por hiperandrogenismo, y por lo tanto sus tasas de embarazo van a ser reducidas. Cuando van a tratamientos de fertilidad van a requerir dosis más altas de gonadotropinas para estimulación, con las consecuencias que esto pudiera llevar, pero también estas pacientes en relación a la fertilidad también tienen mayor riesgo de aborto espontáneo, al igual que otros. Tenemos en este momento una pandemia, la pandemia que está asociada a COVID, y fíjense que cuando nosotros vemos COVID, ¿qué pasa con estas pacientes obesas? Tienen mayor probabilidad de admisión a unidades de cuidados intensivos, por lo tanto, también mayor probabilidad de ventilación mecánica, mayor probabilidad de efectos adversos, y entre esos mortalidad y efectos adversos, entre esos mortalidad, como vimos anteriormente. Las opciones de intervención, y aquí entramos con que las opciones de intervención deben ser manejadas por un equipo multidisciplinario, y por supuesto la primera opción de intervención son los cambios del estilo de vida, y vimos cómo los cambios del estilo de vida en la actualidad pues, son responsables aproximadamente hasta el 60% de la diabetes, estos cambios de estilo de vida que están en relación con dieta y ejercicio. Existen programas de formación para entender la enfermedad, la obesidad, esta enfermedad, y existen además programas educativos para que ellas aprendan a cuál debe ser la alimentación y el ejercicio adecuado de acuerdo a la situación o la etapa de la vida en que se encuentre. Cuando estas pacientes cambian el hábito de vida, sin duda alguna que van a aumentar las tasas de ovulación y concepción. Y si estas pacientes tienen una pérdida de peso del 10 al 15% en el primer año, por una intervención del estilo de vida, sin duda alguna que van a mejorar todas estas actividades. Aunque la mayoría o muchos estudios dicen que no hay evidencia que el cambio de estilo de vida en el embarazo traiga un beneficio materno-fetal clínicamente relevante, algunas literaturas nos dicen que esta actividad física de manera intensa y supervisada en la primera parte del embarazo, en el primer trimestre del embarazo, conlleva a una reducción de los niveles de glucosa en sangre materna, con disminución de la probabilidad de diabetes gestacional y, por supuesto, con disminución de la probabilidad de complicaciones. Estas pacientes pues, son susceptibles de cirugía bariátrica, y la cirugía bariátrica en estos pacientes nos ha mejorado el pronóstico materno, disminuyendo la prevalencia de diabetes gestacional y macrosomía fetal, pero también estas pacientes tienen un síndrome de mala absorción intestinal que puede conllevar inclusive a restricción de crecimiento intrauterino, parto prematuro y definitivamente lo que sí ha llevado a un beneficio de manera importante es que la pérdida de peso durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, disminuir las curvas de crecimiento. Por lo tanto, una de las premisas es que no se debe inducir a la paciente a que baje de peso durante el embarazo, sino que tenga su peso óptimo o que la ganancia óptima, como vimos anteriormente.
Medicamentos como el metformin han logrado reducción en el aumento de peso durante el embarazo, pero sin reducción del riesgo de diabetes gestacional. Por lo tanto, no se debe indicar de rutina metformin, que lo vemos en muchos países. Y sin duda alguna que entonces todo esto nos mete, aunque es objeto de otra conferencia, es la programación fetal. Y sabemos que la placenta juega un rol muy importante en la programación fetal porque es el sitio de suministro tanto de intercambio y suministro tanto nutricional y hormonal, y que debe existir una relación entre peso placentario y peso fetal, y que si es mayor peso fetal hay mayor peso placentario. Entonces esto desempeña un papel importante en la programación fetal. Y fíjense cómo a altos pesos placentarios que se asocian a altos pesos fetales están asociados a síndrome cardiometabólico en el niño, con altos niveles de hipertensión, alto probabilidad de enfermedad coronaria en el adulto, tanto en la mujer como en el niño, y alta probabilidad de diabetes a largo plazo. Entonces, aquí la obesidad juega un papel muy importante en el fenómeno de programación fetal y de pronóstico a largo plazo. Así pues, todas estas opciones de intervención, para que tengan éxito, tienen que tener un cumplimiento de muy alto nivel, un seguimiento de estas intervenciones de cambios de estilo de vida mediante la supervisión de este programa de intervención, y además que el inicio de la intervención debe ser antes de que esta paciente salga embarazada. Debemos llevarla en las mejores condiciones para el embarazo. Y adicionalmente, además de llevarla en las mejores condiciones para el embarazo, si no lo podemos hacer preconcepcionalmente, la idea es hacerlo por lo menos en los primeros 3 meses de vida para tratar de prevenir este condicionamiento cardiometabólico que es irreversible. Y voy ya terminando con esto. Fíjense, 10 de enero del 2010, que aunque la obesidad también afecta a muchos hombres, las mujeres engordan al casarse, inclusive si no tienen hijos. 1 de cada 5 mujeres engorda 6.5 kilos en el primer año de casada. Esto es un estudio del Reino Unido en 3.000 mujeres. 2 de cada 10 esposas dicen que ya no sienten la necesidad de presionar a su pareja. Parece esto anecdótico, y el problema es que esto contribuye a la gran cantidad de trastornos metabólicos en estas mujeres que van engordando esa cantidad y que se colocan en situación de sobrepeso y posteriormente a obesidad. ¿Qué podemos concluir de esto? Que definitivamente tenemos que prestarle atención de manera especial a estas embarazadas que tengan sobrepeso o obesidad, porque el sobrepeso y la obesidad durante el embarazo aumentan la mortalidad materno-fetal cuando el índice corporal está aumentado. Un aumento del 10% en el índice de masa corporal antes del embarazo se asocia en aumento del 10% de diabetes gestacional y de preeclampsia. Tenemos que tomar en cuenta que además vamos a tener una menor tasa de detección de defectos congénitos cuando hacemos la ecografía morfológica a las 18 o 24 semanas, que además estas pacientes van a tener un efecto de la reducción de la fertilidad, que las intervenciones pregestacionales tienen mejor resultado, y aquí la importancia del asesoramiento preconcepcional, y que esto debe estar tratado o dirigido por un equipo multidisciplinario. Y termino con esta foto de esta escultura tallándose, que prácticamente esto es lo que resume todas las intervenciones de esta conferencia. Muchísimas gracias al comité organizador, a la Clínica de la Mujer, y felicitándolos por el gran éxito obtenido en estas jornadas. Muchísimas gracias, Saulo. Muchísimas gracias, doctor Mortimer, y la doctora Marcela Buitrago, que la veo por aquí en pantalla. Muchísimas gracias, doctor Prewolf, por su excelente intervención. Vamos a aprovechar los minutos restantes para hacer una serie de preguntas, y vamos también más adelante a hacer preguntas al doctor Márquez, que también nos está acompañando. Doctor Prewolf, en la paciente con un índice de masa corporal mórbido, mayor de 35, 40, ¿existe alguna sugerencia con respecto a la ganancia de peso mensual? Tal vez mantener el peso, disminuir el peso. ¿Cuál sería la expectativa en este tipo de pacientes?
Sí, fíjate, definitivamente todas las mujeres embarazadas deben aumentar de peso. No se debe recomendar a la mujer embarazada durante el embarazo que baje de peso, porque eso está asociado a desnutrición o que puede traer alteraciones en la nutrición fetal. No está recomendado la ganancia de peso. Existen tablas de acuerdo al índice de masa corporal para que nosotros hagamos el correcto asesoramiento en nuestra consulta. Así pues, la paciente normal puede aumentar aunque tiene un índice de masa corporal por debajo de 25, entre 11 y 15 kilos. La paciente que tiene un sobrepeso aproximadamente entre 8, 7 y 11 kilos, pero la paciente que tiene un índice de masa corporal por encima de 30, esta que ya consideramos obesa, debe tener un aumento de peso que no debe exceder los 6 kilos para mejorar su pronóstico tanto materno como postnatal. Y que, por supuesto, todo esto tiene que estar en conjunto con un equipo multidisciplinario. Esto no lo debemos manejar solo nosotros, esto debemos estar acompañados de nuestro equipo de nutricionistas o nutrólogos para llevar, en primer lugar, educar mejor a la paciente en relación a la dieta y, por supuesto, en la medida en que ella se eduque, va a mantener una mejor ganancia de peso acorde a esta condición que nos disminuya la probabilidad de malformaciones y de mal pronóstico perinatal. Muchas gracias, doctor Andrés. Bueno, vamos a hacer otra pregunta al doctor Pérez Wolf con respecto a los tratamientos alternativos para el manejo de la obesidad, propuestas como el Orlistat o psicoterapia. Es decir, ¿existe cabida para alguna de estas propuestas alternativas en el manejo de la obesidad en la embarazada? Farmacológicamente, el más estudiado definitivamente es el metformin, pero como vimos, el metformin está asociado a reducción de peso, pero no, y de alguna manera en las complicaciones no hay estudios, por lo menos en el Orlistat durante el embarazo, pero lo que sí es que esto es un tratamiento multidisciplinario. Multidisciplinario es porque tenemos que tener el ejercicio de la embarazada, no es camine de la paciente obesa, no es simplemente camine media hora después de las comidas, 5 veces por semana, o los 150 minutos que le recomendamos a la paciente diabética. Esto es un manejo multidisciplinario en donde definitivamente está la persona que controla el ejercicio físico, la persona que controla la nutrición y fíjense lo que decía al principio, estas son pacientes que en la actualidad están sometidas al estigma social, muy importante esa alerta, que cada vez toma más importancia y de allí la asesoría también con la asesoría psicológica con psicoterapeuta de estas pacientes. Definitivamente muy importante la asesoría con psicoterapéutica o psicológica. Laboratorios. Esta paciente de entrada debe tener glicemia en ayunas e insulina. Son además de toda la batería de exámenes. Y dependiendo de cómo esté la insulina, pues entonces nos vamos a ver cómo está la hemoglobina glicosilada para establecer pronóstico. ¿Tiene lugar la medición de leptina en este momento? No, en este momento no.